Queridos oyentes, Dios me los bendiga. Les habla su hermano el pastor Argemiro Calderón de la Iglesia Cristiana Alianza Fuente de Vida. Estoy aquí para llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Como ya muchos me conocen por los videos que he estado subiendo y compartiendo, hoy quiero hablarles de tres fundamentos en el Evangelio de Jesucristo, que tanto nuestro Señor Jesucristo lo hizo como sus apóstoles y luego los que lo siguieron, y que deben cumplirse hoy en día. Tenemos entonces ese principio. El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Marcos 1:1. El Evangelio no es otra cosa ni es otra teoría, y como he explicado en muchas ocasiones y a muchas personas, la diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y las religiones del mundo es diametralmente opuesta. Todas las religiones del mundo buscan hacer algo para querer salvarse o para querer hacer de aquí hacia arriba. Entonces hay una persona que es religiosa, luego hay una divinidad que tienen y hay unos principios de religión, de comportamiento, de ofrecimiento, sacrificios ocultos para ofrecerle a esa divinidad. Esas son las religiones, todo lo que el hombre trata de hacer de aquí hacia arriba, así sea queriendo hacerlo para el verdadero Dios. Pero el Evangelio es diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice claramente en diversos textos de la revelación. Por ejemplo, San Lucas 10:19 dice: porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces no es de aquí para allá, es de allá para acá, del cielo de Dios hacia nosotros. Y concuerda exactamente con San Juan 3:16, que es como el corazón del Evangelio. San Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Allí hay 7 principios. Entonces es el Evangelio lo que viene de Dios hacia nosotros, hacia el hombre, hacia la humanidad. Y ese Evangelio es el que Jesucristo ordena, manda y comisiona a todos los que lo sigamos a Él desde aquel tiempo del siglo I, antes de ascender a la derecha del Padre. Les dio la gran comisión que llamamos nosotros en la Sagrada Biblia, en el Nuevo Testamento, que se vaya y predique ese Evangelio. ¿Cuáles son esos 3 fundamentos y 3 principios o bases que debe tener la predicación? Básicamente, y quiero leer un pasaje en el Evangelio de San Marcos. Ya leí San Marcos 1:1, pero en el capítulo 3 dice: y el Señor Jesucristo llamó a 12 y para que estuvieran con él y para que enviarlos a predicar y para sanar toda enfermedad en el pueblo, y les dio autoridad para echar fuera demonios. Y en el capítulo 6, versículos 12 y siguiente, dice así: y saliendo predicaban. Vean, 1, predicación. ¿Qué? ¿Cuál es el contenido de la predicación? Que los hombres se arrepintiesen. Entonces tiene que ir el arrepentimiento y la fe, porque el arrepentimiento y fe están en el mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, otra vez vuelve y dice: viene de arriba hacia nosotros. Se ha acercado a nosotros. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces tiene que haber arrepentimiento, que es un volverse a Dios, un reconocer que está perdido, un reconocer que uno mismo no se puede salvar, y un reconocer que está 100% equivocado y Dios está 100% en lo cierto referente a la salvación. Entonces,
hay que predicar ese arrepentimiento y la fe, que es la confianza plena solo en Jesucristo para poder ser salvos. Porque solamente creyendo en Él podemos tener el perdón y la vida eterna. Entonces, el arrepentimiento, salir a predicar. El predicador, el evangelista, el profeta, el apóstol que no predica estos principios está faltando a las bases de la predicación del evangelio. Pero yo les digo hoy, y quiero llevar este mensaje, esta reflexión a través de estas redes virtuales para llevar el mensaje de salvación. Y lo primero es que la persona, los que oigan, se arrepientan, se conviertan y se depositen toda su fe en Jesucristo. Porque solamente el que crea, por ejemplo, San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al Padre que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, queridos, la predicación es fundamental. Y la predicación es la exposición de ese evangelio que el Señor nos dejó, su vida, su predicación y en los principios para la salvación del ser humano. La segunda base es que dice, les dio la oportunidad, la autoridad, entonces, para sanar toda clase de enfermedades. Dice, y saliendo, dice, y echaban fuera demonios, muchos demonios. Entonces les dio autoridad para expulsar demonios. Marcos capítulo 3, versículo 15 y Marcos 6, 13. Autoridad para echar fuera los demonios. El mundo, aparte de Dios, alejado de Dios, separado de Dios por la iniquidad y el pecado, entonces tiene la puerta abierta, está a la merced del mundo espiritual dirigido por Satanás y sus demonios. Entonces, muchos demonios, como en el tiempo de Jesús, en el siglo I, están oprimiendo, están atormentando, están dañando y oprimiendo a la sociedad, a muchas personas. Hay muchas influencias del mal y del demonio y de los demonios sobre el ser humano. Por eso Jesús, en el contenido del Evangelio, y les dio autoridad para echar fuera muchos demonios. Así que, hermanos, mucha gente no puede creer esto y lo dudan, pero existe la brujería, la hechicería, el ocultismo, la santería, la chamanería, la nueva era, el gnosticismo, todos esos grupos que pertenecen al ocultismo son ramas del ocultismo antiguo y moderno. Y esos poderes atan a la persona, ciegan a la gente de este mundo. 1 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces hay mucha gente que ciega, no ve espiritualmente, no ve, no oye, no entiende el Evangelio del Señor. Porque Satanás les ha cegado el entendimiento y necesitan ser libres. Y esa liberación es por el nombre y el poder de Jesucristo, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra para liberar. Por eso Jesús afirmó en San Juan 8, 32 y 34, dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y a eso me refiero, y se refería al Señor cuando le dio a los discípulos autoridad para echar fuera demonios. Hay muchas cosas que son influenciadas por los demonios, aún por las redes sociales, aún en muchas prácticas que se hacen de ocultismo, de hechicería, de conjuros y muchos rezos que se hacen contrarios al Evangelio del Señor.
A eso se refiere el Señor y a eso nos referimos cuando estamos predicando estos principios. El principio de predicar el Evangelio a toda criatura para que haya arrepentimiento y fe y se conviertan a Él y tengan la vida eterna, la salvación de sus almas. Y el segundo principio, echar fuera demonios, luchar contra los principados y potestades. Satanás está organizado según Efesios 6:12 y tiene por lo menos básicamente 4 jerarquías. Está organizado a través de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, note usted toda esa jerarquía que gobierna este mundo. La oscuridad, las tinieblas espirituales. Pero está el tercer fundamento, base o principio de la predicación del contenido del Evangelio, que es la sanidad. Dice, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos, estoy leyendo aquí Marcos 6:13. Y en Marcos 3:15 también están los mismos 3 principios. Cuando vamos al Evangelio de San Mateo, por ejemplo, 9:36, también dice, saliendo Jesús predicaba, echaba fuera muchos demonios y sanaba muchos enfermos. Ellos salieron a practicar lo que Jesús mismo les había dicho y lo que Jesús había hecho en presencia de ellos. Cuando habían muchos enfermos, entonces Jesús, algunos los tocaba, otros solamente les ordenaba que quedaran sanos. A un leproso que estaba todo contaminado de su piel, su carne de lepra, le dijo, era prohibido inclusive andar públicamente a los leprosos. Pero él le dijo al Señor, cuando se encontró con el Señor, le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le respondió, quiero, queda limpio de tu enfermedad. Eso está en Mateo 8, del 1 al 5. Entonces, démonos cuenta, Jesús vino entonces a predicar el Evangelio de la salvación, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. Esos 3 principios son 3 necesidades fundamentales que el ser humano tiene, que el ser humano necesita ser salvo, necesita ser libre y necesita ser sano. Necesita un espíritu, en el espíritu la salvación, volver a tener la unidad y la comunión con Dios. Dios es espíritu y hay que estar en comunión con Él en el espíritu de nosotros. Hay que echar fuera y quitar toda ligadura y toda atadura en el alma. Y hay que sanar el cuerpo. Tantas enfermedades que aquejan a la humanidad. La medicina se ocupa de sanar, de tratar de sanar el cuerpo, y algunas cosas en la psicología y la psiquiatría del alma, apaciguar esos problemas. Pero las situaciones de la separación con Dios acerca del pecado y la iniquidad solamente se obtiene por la obra de Jesucristo, el Evangelio de la salvación. Queridos, quiero decirles que esta palabra es para hoy. Usted puede ser salvo hoy si deposita toda su fe en Jesucristo. Se arrepiente de todos sus pecados, recibe a Jesucristo como su único y personal Salvador. Escuchen lo que dijo el apóstol Pedro predicando allá en Jerusalén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Y en Timoteo 1:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios el Padre y nosotros los humanos, Jesucristo hombre. Y en Juan 1:12 dice, y a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es una conversión espiritual, es un nuevo nacimiento en el espíritu. De todos esos temas hablaré en otros videos para explicarlos paso a paso. Pero debe creer, arrepentirse, recibir a Jesucristo para que Él
perdone sus pecados, le otorgue el regalo de la vida eterna y pueda usted tener salvación. Y cualquier atadura, pesadumbre o rigidez que tiene puede ser libre en el nombre y en el poder de Jesucristo y por la sangre del pacto eterno y el poder del Espíritu Santo. Y toda enfermedad puede ser sano. El Señor Jesucristo dice y les dio autoridad para sanar a los enfermos, a cualquier enfermedad. Los apóstoles lo hicieron, hacían eso. Cuando Pedro y Juan iban entrando en Jerusalén al templo, había un lisiado, un paralítico, que se llama el paralítico de la Puerta de la Hermosa. Y allí permanecía por muchos años, lisiado, pidiendo limosna. Cuando Pedro y Juan iban subiendo a la hora tercera de la tarde, a la hora de la oración, entonces él les pedía una limosna. Entonces el apóstol Pedro, viéndolo de esa manera, él, impulsado por el Señor y por el mandato de Jesús, le dijo: pues yo no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en efecto el paralítico se levantó, anduvo y entró con ellos al templo. Esto formó un escándalo, una revolución en Jerusalén. Hasta los azotaron y a la cárcel los llevaron por haber sanado a un enfermo. Porque la incredulidad de la gente es terrible. Pero hoy usted puede ser salvo y puede ser sano y puede ser libre de cualquier poder del enemigo. Pero no solo los apóstoles. En Hechos capítulo 8 encontramos a Felipe, un diácono que se impulsa por el Espíritu Santo hacia Samaria, y va y predica el evangelio en Samaria. No era un apóstol, era un diácono. Dice, y comenzó a predicar y la gente se arrepentía y hubo una gran multitud que vino al Señor. ¿Y qué hacía? Dice, predicó el evangelio, vinieron a Jesús, muchos enfermos eran sanados y de muchos salían demonios, y aún un brujo que se llamaba Simón se acercó para oír la palabra de Dios y creer en el Señor. Entonces, queridos hermanos, queridos oyentes, ese es el evangelio. El contenido del evangelio es básicamente para liberar, para transformar una vida, cambiar su carácter, cambiar su conducta, su comportamiento, a través de la fe y el arrepentimiento en Jesucristo, para ser libre de toda opresión del diablo y para ser sano de cualquier enfermedad. Quiero terminar esta reflexión en este momento con una oración de fe. Vamos a orar. Lo invito para que usted reciba a Jesucristo por la fe en su corazón. Se arrepienta, como ya le expliqué qué es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Reciba la vida eterna. Amado Dios Todopoderoso, después de predicar esta porción de esta palabra del Señor, del Evangelio, yo pido en este momento que esta bendición sea impartida a todos los que oyen, miran y oyen este video. Los bendigo desde aquí. En el nombre de Jesús pido por ellos para que sean salvos todos los que se arrepientan y crean en Jesucristo, para que sean libres de toda opresión del enemigo y para que sean sanos de cualquier enfermedad que les esté atormentando. Te ruego, Señor, que su palabra se cumpla y cumpla el objetivo y el propósito por el cual tú la envías a cualquier lugar de nuestro país, de Colombia y del mundo, donde llegue esta palabra en este momento y en el momento que llegue a cualquier persona. Padre, lo bendigo en el nombre de Jesucristo y pido que tú le perdones sus pecados, que tú le ayudes, Señor, a creer en ti, le abre el corazón, les ilumine a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda convencerlos para que puedan venir a los pies de Jesucristo. Padre, yo te pido esta bendición para toda persona en este momento, en ese nombre glorioso y sagrado de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.